Perfecto. Recording in progress. Entendido. Ahí sí. ¿Se escucha? Sí, Ya. bueno. Casi muero con el recording in progress. Ujú. Casi pongo a salir. Bueno. eh, Primero que todo, bueno, dar muchas gracias por la invitación, por considerarme para esta bendición de poder compartir la palabra en este caluroso día jueves 23 de... no diciembre, de noviembre. Casi me salto un mes. De verdad que es un honor poder hacerlo. Es una gran responsabilidad, pero es un honor que de verdad estoy muy agradecido con el Señor y también con los hermanos que me pidieron hacerlo. Y nada, la idea es que comencemos compartiendo el capítulo 2 de un libro que partimos la semana pasada, el día sábado, cuando nuestro hermano Eduardo partió con el capítulo 1 de este libro que se llama La medida de un hombre. Sí, los 20 atributos de un hombre de Dios, de Jean Jets, que probablemente a todos nosotros nos va a tocar en algún momento poder compartir algo y que dentro de lo que logré leer, no solo el capítulo que me tocaba, sino el anterior y un poco más, yo le aseguro que en estas próximas 19 semanas que quedan de estudio de este libro, va a ser de mucha bendición para nosotros, de mucho crecimiento, de muchos palos en la cabeza, porque de verdad que lo que el Señor habla a través de Jean Jets en este libro, y es tomado la base de Primera de Timoteo, el mensaje de Pablo a Timoteo, de verdad que es muy enriquecedor para nosotros como hombres. Y le aseguro que así como estos días que he estado estudiando el libro, me he sentido súper conmovido, golpeado y no sé qué sinónimo más poner, porque de verdad que ha sido súper, me ha confrontado mucho en cómo he sido hasta ahora, tanto como esposo, ahora como padre, aunque suene, todavía me cuesta decirlo, como padre, eh, me ha confrontado mucho y sé que es el Señor que nos habla a cada uno de forma distinta y que también Él es quien produce el cambio en nuestra vida. Así que considerando eso, mi hermano, le invito a que podamos compartir este capítulo 2. Vamos a leer el versículo base, vamos a orar por todo lo que va a pasar y espero poder hacerlo en tiempo récord, mi hermano Jorge, si no, hágame así nomás y yo procedo. Así que, bueno, el capítulo 2 de este libro, y no sé si estuvieron la semana pasada, el día sábado, pero lo maravilloso en verdad de este libro es que si bien el mensaje del apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 y 2, si bien está marcado, es que son requisitos para el obispo, que dice que el obispo, bueno, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, sobrio, prudente, y muchos otros características y cualidades, pero cuando uno ve estas características que se marcan y que vamos a ir también estudiando en las próximas semanas, uno se puede dar cuenta que no solamente son para el obispo o para el pastor, sino que son tan transversales que aplican para todos nosotros. Esta es una palabra que es para todos nosotros, por eso se está estudiando como atributos que un hombre de Dios debe tener. Porque si la vemos, si dice acá que el obispo debe ser irreprensible, no solamente el pastor debe ser irreprensible, sino cada uno de nosotros debe serlo, marido de una sola mujer. No solamente el pastor debe serlo, también nosotros, cada uno de nosotros debe serlo. Así como también sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, etcétera, etcétera. No solo son características que debe tener, o como dice acá, el obispo o el pastor, sino que aplican a cada uno de nosotros. Y eso es lo maravilloso de este libro, que estas características las presenta de una forma súper especial, que la hacen también muy alcanzables y es muy desafiante para nuestra vida. Así que no me extiendo más en la introducción y nos corresponde hoy el capítulo 2 que lleva por título El hombre de Dios debe tener una buena reputación. El hombre de Dios
debe tener una buena reputación. Y como les decía, el versículo base está en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2, donde dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, y ojo con esa palabra, necesario, no es opcional, es necesario, o sea, es algo imperativo, es un requisito que el obispo, y en este caso como estamos hablando, el hombre de Dios, o sea, usted, tanto como usted como yo, es necesario que el hombre de Dios sea irreprensible. Y ahí ponemos punto porque el resto de características vienen en las próximas 19 semanas. Es necesario que el hombre de Dios sea irreprensible. Te invito a que oremos al Señor para que Él sea guiando todo esto. Querido Señor, muchas gracias por poder considerar sus palabras. Mi Dios, gracias eh, por llamarnos la atención como tú sabes hacerlo, Señor. Gracias por todo lo que tienes preparado para nuestras vidas, Señor, incluyéndome a mí mismo también en esta noche. Te ruego que seas usando mi vida, Señor, que seas guiándome, Señor, en cada palabra, que seas tú, Señor, y que sea cada vez menos yo, que seas también ayudándome con el nerviosismo, Señor. Dejo todo en tus manos, Padre, y gracias por lo que vas a hacer aquí con todos mis hermanos que están aquí presentes, con los que vean después la grabación de la predicación, Señor. Que seas tú hablando, Señor, de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros, mi Dios. Dejamos todo en tus manos. Te ruego que le quites de nosotros toda preocupación, todo sueño también, y ayúdenos a poder estar atentos a su voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, mi hermano, les decía, muy interesante que diga acá, es necesario que el hombre de Dios sea irreprensible. El término necesario nos deja ver que no es una opción, es algo imperativo. Se requiere que seamos de esa forma. Y cuando habla acá de irreprensible, para poder tener un concepto global mucho más contundente, busqué otras versiones, otras traducciones. Por ejemplo, la NBI, cuando habla de ser irreprensible, es necesario que el hombre de Dios sea irreprensible, entendiendo por reprensible una persona que no se puede corregir porque no hay por dónde pillarlo. Esa es una persona irreprensible. Pero, por ejemplo, mira, la nueva versión internacional, el término reprensible lo traduce como debe ser intachable, es decir, debe ser perfecto, que no admite ni el más mínimo reproche. La nueva traducción viviente lo traduce como dice, el hombre de Dios debe llevar una vida intachable. O sea, no solo debe ser, sino que debe llevar una vida intachable. La traducción en lenguaje actual dice, debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Y el concepto empieza a crecer más. No se le puede acusar de nada malo. La palabra de Dios para todos dice, debe llevar una vida que nadie tenga por qué criticar. O sea, no se le pilla por dónde, no tengo por dónde sacarle algo en cara. La versión amplificada dice, no debe dar motivo de acusación, sino que debe ser irreprochable. Es decir, todas estas características que se ven en las distintas traducciones apuntan a un hecho, apuntan a un término, en verdad, que puede englobar todo esto, y es que el hombre de Dios debe tener una buena reputación, entendiendo por reputación la opinión, idea o concepto que la gente de afuera tiene de mi persona. No es lo que yo pienso de mí, sino lo que la gente de afuera piensa de mí. Entonces, si nosotros tomamos todos estos conceptos que hemos visto, las traducciones, irreprensible, intachable, que no se le puede acusar nada de malo, y el término buena reputación, si lo metemos dentro de un solo concepto y gran idea para poder explicar lo que decía el apóstol Pablo acá, donde dice que es necesario que el hombre de Dios sea irreprensible, podría en verdad quedar de la siguiente forma, como una sola gran oración. Es necesario, es requisito, no es opcional, que como hombres de Dios, en nuestro día a día, en las cosas que hagamos, digamos y expresemos, sean correctas a la luz de la palabra de Dios, para que nadie, absolutamente nadie, pueda acusarnos de algo malo y por consiguiente genere una buena reputación. Repito, es necesario, es requisito, no es opcional, es imperativo, que como hombres de Dios, en nuestro día a día, las cosas que hagamos, digamos y expresemos sean correctas a la luz de la palabra de Dios, para que nadie pueda acusarnos de algo malo y genere por consiguiente
una buena reputación, porque el hombre de Dios debe tener una buena reputación, debe ser intachable, debe ser una persona que no haya por dónde pillarle un renuncio o algo malo. Y quiero en este día, mis hermanos, poder, antes que se me duerman, poder presentarle 4 principios de vida, que creo que es mucho más práctico de esa forma, que son simplemente enunciados que vamos a ir después desarrollando. Pero 4 principios de vida con aplicaciones sobre que el hombre de Dios tiene que tener una buena reputación. Primer principio de vida, y permiso. Primer principio de vida. Tener una buena reputación como hombre de Dios fue un concepto de suma importancia en la iglesia naciente de Hechos, pero aún así lo sigue siendo hoy en día. Repito, primer principio sobre que el hombre de Dios debe tener una buena reputación. Tener una buena reputación como hombre de Dios fue un concepto de suma importancia en la iglesia naciente de Hechos, pero aún así lo sigue siendo hoy en día. Y le invito a que vayamos al libro de Hechos, capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Si quiere tomar apunte, puede tomar apunte sin ningún problema. Dicen que la mejor memoria está en la punta de un lápiz. Hechos capítulo 6, versículo 1. Esto marcado en el primer principio que decía, tener una buena reputación como hombre de Dios fue un concepto de suma importancia en la iglesia naciente de Hechos y aún así lo sigue siendo hoy en día. Y dice así la palabra del Señor en Hechos 6, del versículo 1 en adelante. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Buscad pues, y miren lo que dijeron, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, es decir, de buena reputación. Primera característica que pidieron, que sean de buena reputación, de buen testimonio, pero además llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes se le pueda encargar este trabajo. Pero buscaron de forma, no sé cómo decirlo, si es extraño, ¿no? Pero de forma muy sabia buscaron a personas, a discípulos, varones de buen testimonio, de buena reputación, hombres de Dios de buena reputación, para resolver esa problemática. Y que trajo como consecuencia, después le cuento al final en el versículo 7, dice que luego de que ellos resolvieron y actuaron en esta situación, dice que la iglesia continuó creciendo y multiplicándose. Importante considerar eso. Hubo un problema, pusieron a personas, a hombres de Dios de buen testimonio, y eso trajo bendición y multiplicación en la iglesia. Mire qué coincidencia, o tal vez no es una coincidencia. Pero, ¿qué situación estaba pasando ahí? Se generó este problema en la iglesia. Y no buscaron, los apóstoles no buscaron a los más fuertes, a los más tal vez echados para adelante, a los más políticos, a los más extrovertidos. No, 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 no. No buscaron a ellos, sino que buscaron a varones de buena reputación, a personas intachables, que nadie los pudiera pillar y decir algo malo de ellos. Personas de buena reputación. ¿Por qué? Porque sabían y entendían que ellos podían ser justos, sabios e íntegros en sus decisiones y en sus acciones. Porque si no lo hubieran hecho de esa forma, y hubieran elegido a su amigo, a Juanito, Pepito, porque me llevo bien con él, pero que a lo mejor no tiene una buena reputación, y que todos saben que no tiene una buena reputación, probablemente se hubiera formado un problema mayor, porque la gente hubiera pensado que esa persona que no tenía tan buena reputación, a lo mejor iba a favorecer a unos por sobre otros, o no iba a actuar de forma muy, muy íntegra o muy justa. Por eso fue muy importante esta decisión de que pusieran a hombres de Dios de buena reputación, de buen testimonio. Y como resultado, decía acá el versículo 7, la iglesia siguió creciendo y se multiplicaba. Interesante, ¿eh? Pero mire cuán necesario fue en ese momento que existieran hombres de Dios de buena reputación. Cuán necesario fue en ese momento que en la iglesia hubiera esta gente, estos hombres de Dios intachables, para tomar estas responsabilidades. Responsabilidades grandes o pequeñas, pero responsabilidades. Cuán importante fue en ese momento. Pero ¿sabe qué?
cuán importante también, mi hermano, es eso hoy en día. Tal vez en la misma iglesia, digo a nivel general, no solo hablando de ICISA, pero a nivel general, cuán importante es que haya hombres de Dios. Que seamos nosotros, de hecho, no que hayan, sino que seamos hombres de Dios intachables, de buena reputación, para tomar a quien se le puedan confiar esa responsabilidad de grande o pequeña, pero que se le puedan confiar y que puedan ser justos, íntegros en sus acciones y en sus decisiones, y que en cada una de las cosas dejen el nombre de Dios en alto. Hombres de Dios que realmente lo representan con las cosas que hacen. Tal vez muchos de los problemas que se han dado a nivel histórico en la iglesia puede haber sido porque faltaban hombres de Dios con integridad, hombres de Dios de buena reputación. Pero insisto, cuán necesario se hace que hoy en día sigan existiendo y sigamos, y digo sigamos, que podamos seguir siendo hombres. Y si no lo hemos sido, es una oportunidad. Hombres de Dios de buena reputación, intachables, íntegros. Hace falta. Por eso este primer principio, tener una buena reputación como hombre de Dios, fue un concepto de suma importancia en la iglesia naciente de Hechos, pero lo sigue siendo en el día de hoy. Se requieren hombres así. ¿Me va siguiendo? No veo a nadie, pero espero un amén. Segundo principio, mi hermano. Amén, amén, hermano. Eso. Amén, hermano. Segundo principio sobre hombres de Dios de buena reputación. Tener una buena reputación como hombre de Dios aplica tanto puertas adentro como puertas afuera. Y vamos a seguir en el libro de Hechos, pero esta vez en el capítulo 16. Hechos 16 del versículo 1 en adelante. Es marcado en el segundo viaje misionero de Pablo, iba acompañado de Silas. Según dicen los grandes historiadores y conocedores, Pablo siempre iba con Silas por Silas Moscas. Oh. Un 16, hermano, ¿cuál era el...? Hechos 16, del versículo 1 en adelante. Dice así. Después llegaron a Derbe y a Listra. Bueno, dentro del mapita son sectores que están relativamente cerca, pero no están en el mismo lugar. Está, si lo vemos, lo vi en Google, está Derbe, Iconio y Listra está por acá. Pero están relativamente en una misma zona, pero alejados. Derbe, Iconio y Listra. ¿Ok? Localidades de una misma zona. Entonces dice que llegaron a Derbe y a Listra Pablo y Silas, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, el mismo Timoteo, aquel que después pusieron en la iglesia naciente de Éfeso. Entonces había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y miren lo que dice el versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. En Listra y en Iconio. Y daban buen testimonio, es decir, era un hombre de Dios de buena reputación. Bueno, luego de esto Pablo se lo llevó, bueno, lo circuncidaron, se lo llevó y más adelante lo pone en la cabeza de la iglesia en Éfeso. Pero mire lo que dice el versículo 5 nuevamente, dice que las iglesias, luego de esta decisión de nuevamente tomar a un hombre de Dios de buena reputación, dice que fueron confirmadas en la fe y seguían aumentando en número. ¿Segunda coincidencia será posible? Que al poner a hombres de Dios de buena reputación sea de bendición para la iglesia. Parece que no es coincidencia. Parece que no es coincidencia. O tal vez algo el Señor nos quiere decir. No se olvide que esto está enmarcado en el segundo principio. Tener una buena reputación como hombre de Dios aplica tanto puertas adentro como puertas afuera. Y hay tres cosas súper simpáticas aquí del versículo 2, que son tres cosas. Primero, había gente que hablaba bien de Timoteo, es decir, Timoteo tenía buena reputación como hombre de Dios. Segundo, no era solo una persona la que hablaba bien, sino que dice que eran muchos, dicen que sus hermanos, tanto en Listra como en Iconio, hablaban bien de él. O sea, eran varios. Y tercer punto, no menos importante, dice que hablaban bien de él en Listra, es decir, en su ciudad donde él vivía, en su círculo cercano, hablaban bien de él. Pero también en Iconio, o sea, fuera de su lugar donde él vivía, fuera de su círculo cercano, también hablaban de él, también tenía buen testimonio en su círculo cercano como fuera de él, en su casa como fuera de su casa. Y esto nos lleva a pensar y podemos hacer un paralelo muy interesante, porque si lo llevamos a nosotros mismos nos podemos preguntar,
¿Cómo está nuestra reputación como hombres de Dios en nuestro círculo cercano, en nuestro Listra? ¿Cómo está nuestra reputación como hombre de Dios? Tal vez con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. ¿Somos hombres de Dios con integridad? ¿Las tratamos a nuestra esposa, tal vez nuestro hijo, con el amor del Señor? ¿Les damos honra como lo hace el Señor? Para considerarlo. Y segundo punto, no menos importante, ¿cómo está nuestra reputación en nuestro iconio? Es decir, puertas afuera. Tal vez en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros amigos no cristianos. ¿Cómo está nuestra reputación? ¿Saben tal vez que somos cristianos? Es importante esto, y esto me llegó como un palo en la cabeza, y lo digo honestamente, porque no puedo mentir en esto. Porque es muy importante que no exista una disociación entre nuestra vida puertas adentro y nuestra vida puertas afuera. Es muy importante que no exista esto, que seamos iguales en todos lados, que seamos hombres de Dios íntegros e intachables en nuestra casa, en la iglesia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, donde quiera que vayamos, que seamos hombres de Dios de buena reputación, intachables, que no nos puedan pillar nada malo. No podemos ser de una forma anulado en otra forma, y de otra forma en otro lado, porque tarde o temprano todo sale a la luz. La palabra lo dice, no hay nada que pueda quedar oculto. Todo sale a la luz. Y lo lamentable es que genera dos cosas. Genera primero pérdida de credibilidad y segundo genera pérdida de autoridad. Pérdida de credibilidad y pérdida de autoridad impide que podamos cumplir en algunos casos la responsabilidad que Dios nos dio. Porque ¿qué pasa si en nuestra casa nosotros somos ogros? Ogros, ¿se entiende? Sí. Somos ogros en nuestra casa, con nuestra familia. Tratamos mal a nuestra esposa, se nos caen las palabrotas, a lo mejor, con nuestros hijos. En la iglesia podemos estar elevándonos y levitando por los aires, alabando al Señor, pero con nuestra familia no. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos hacer las cosas correctas con nuestra familia? Nos van a decir, ¿tú? ¿En serio tú? ¿El que nos ha tratado mal? Exactamente, porque cuando tenemos una mala reputación o no somos así como hombre de Dios de buena reputación, puertas adentro en nuestro listra, que tiene esa pérdida de autoridad y de credibilidad para nosotros como padres, como esposos, como sacerdotes, como cabeza de un hogar. Y no es imposible, pero muy difícil partir desde cero, ya trayendo una mochila de mala reputación, malas acciones y malas decisiones. Y de la misma forma, ¿qué pasa si nosotros en nuestra casa somos hombres de Dios, de excelente reputación, de oración, de palabra, y la iglesia de la misma forma, de oración, de palabra, trabajamos en un ministerio, servimos al Señor con todo, pero en nuestro iconio, es decir, puertas afuera, tal vez en nuestro, como decía, en nuestro trabajo con nuestros amigos no cristianos, se nos cae a lo mejor la reputación. Hablamos cosas que no debemos hablar, vemos cosas que no debemos ver, oímos cosas que no debemos oír. Y después perdemos nuevamente credibilidad y autoridad. ¿Para qué? Para poder decirle, hey, te quiero presentar al Señor, quiero compartirte este mensaje. Porque nos dicen, tú, el rey del doble sentido, tú. Eh, pérdida de autoridad, pérdida de credibilidad. Por eso es tan importante este segundo principio de vida, mi hermano. Tener una buena reputación como hombre de Dios aplica y es importantísimo, tanto puertas adentro, con los nuestros, en nuestro listra, así como Timoteo, con nuestra familia, con nuestra esposa, hijo, así como puertas afuera, en donde nos movemos día a día, trabajo, amigos, etcétera. Es importante que seamos hombres de Dios íntegros y seamos el mismo en todos lados. ¿Me va siguiendo? Amén. Y vamos con el tercer principio. Y voy avanzando muy rápidamente, lo prometo, porque ya estamos, el tiempo nos pilla. Voy a avanzar más rápido. Tercer principio de vida sobre ser hombres de buena reputación, intachables. Tener una buena reputación como hombre de Dios debe ser una meta en nuestra vida. Repito, tener una buena reputación como hombre de Dios debe ser una meta en nuestra vida. Ahora, entendiendo por meta es el final, pero antes de la meta hay todo un proceso. Una buena reputación no va a pasar de la noche a la mañana. No hay pastillas para eso. Oh, me tomé la pastilla de la buena reputación y ahora,
magia, Sí, tengo buena pues, reputación. No pasa no, eso. Tampoco la vacuna, no existe eso, sino que es un proceso del día a día. Ocurre de forma natural en la medida que vamos creciendo, madurando en el Señor, en la medida que le vamos conociendo, se nos va pegando cómo es Él en nuestras acciones, se nos va pegando y empieza a salir eso y la gente lo ve y dice, ah, pero está cambiado este amigo. Sí, está cambiado porque realmente estoy creciendo, estoy madurando en el Señor y eso está permeando en cada una de mis acciones. Pero insisto, es un proceso, no se da de la noche a la mañana. Hay que ser pacientes, pero hay que ser también constantes. La palabra nos dice en Filipenses 1:6 que el Señor ya comenzó la buena obra y la está perfeccionando día tras día. Él está perfeccionando esa buena obra hasta el día de Jesucristo y la va a seguir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y este proceso, dice Efesios 4:13, para que también lo note, este proceso continúa hasta que todos, cada uno de nosotros alcancemos esa unidad de fe, de ese conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a esa plena y completa medida de Cristo. Pero es un proceso que se da en el día a día. Por eso no nos desanimamos, mis hermanos. Si a lo mejor caemos, si nos equivocamos, si traemos una mochila de malas decisiones y de mala reputación, sino que tomemos la decisión de ponernos a cuenta con Él y permitir al Señor que nos vaya moldeando día tras día. Pongámonos a cuenta con el Señor y sigamos avanzando. Dejemos que el Señor agarre sin ser martillo y nos empiece ahí a moldear. Y a veces duele, ¿cierto? A veces duele. Cuando hay cosas que están demasiado arraigadas, cuando agarra su podadora y nos empieza a cortar todo lo malo, duele. Pero de verdad que es muy necesario. Dejemos que el Señor nos vaya trabajando en este proceso que Él está día a día trabajando en nosotros en esta hora y que la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Porque si lo anhelamos de verdad, que podemos seguir avanzando hacia esa meta, hacia ser hombres de Dios, de buena reputación, pero debe ser una meta en nuestra vida. Allá debo apuntar, yo quiero hacer eso, yo quiero ser cada día más como Jesús, quiero mirarme al espejo y ver cada vez menos mi imagen y ver cada vez más su imagen. Esa es mi meta, ser hombres de buena reputación. Y si lo anhela, créame que yo luego de estos palos que el Señor me ha dado, yo de verdad que quiero eso. Y podemos ir avanzando juntos en este camino y creciendo en estos 19 capítulos más que nos quedan. Amén. Y amén. nos lleva esto al último principio, y con esto prometo que sí termino. Último principio de vida sobre ser hombres de Dios de buena reputación. Dice así: tener una buena reputación como hombres de Dios parte desde nuestra dieta diaria. Y este es un punto de partida interesante, la dieta diaria. John MacArthur, un pastor archiconocido, que le voy a robar una frase, pero solamente la parte A de esa frase dice, siembra un pensamiento y va a cosechar una acción. Punto. No más de esa frase. Siembra un pensamiento y cosecha una acción. ¿Por qué traje esto a colación? Porque una buena o mala reputación es la consecuencia de nuestros actos. Todo esto va encadenado. Una buena o mala reputación es consecuencia de nuestros actos. Y nuestros actos es consecuencia de nuestros pensamientos que se transformaron en un deseo y se llevaron a la acción. Repito, una buena o mala reputación es consecuencia de nuestros actos. Un acto es consecuencia de nuestros pensamientos. Y un pensamiento finalmente es consecuencia de aquellos que permitimos entrar en nuestras vidas, de aquello que consumimos en nuestra dieta diaria, de aquello que se sembró o que permitimos que se sembrara en nosotros. Por eso, vale hacer énfasis en este último principio. Poner ojo, porque ser un hombre de Dios de buena reputación parte de la dieta diaria. Es un buen punto de partida. Vale hacer énfasis y pensar qué estamos permitiendo entrar en nuestra vida, qué estamos consumiendo día a día, de qué está compuesta nuestra dieta diaria, qué estamos alimentando, qué está entrando en nosotros, qué están viendo nuestros ojos, qué están oyendo nuestros oídos, quién está siendo nuestro consejero o quién está siendo nuestro ejemplo, nuestro referente. Vale prestar atención a eso.
Porque la palabra no se equivoca, la palabra dice en Gálatas 6, versículo 7, que cada uno va a cosechar de acuerdo a lo que siembra. Si a mí no me importa ser un hombre de Dios, que tenga una buena reputación, que sea intachable, entonces la palabra dice, usted siembre para la carne. Pero después no se queje, porque si usted siembra para la carne, va a cosechar para la carne. Pero si usted anhela, así como yo también lo anhelo, ser un hombre de Dios de buena reputación, entonces va a estar sembrando para el Espíritu. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu también cosecha. Y cosecha vida eterna. Por eso la palabra nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a cegar si no nos damos por vencido. Por tanto, cada vez dice el versículo 10 de Gálatas 6, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Pero mi hermano, ojo con nuestra dieta diaria, porque todo lo que entra sale en forma de acción. Y eso genera una reputación. Buena o mala depende de el filtro y de dónde venía esa siembra. Y me acordaba de mis papás, y prometo que con esto termino de verdad. Me acordaba de mis papás cuando yo era más, bueno, adolescente o aborrecente, dependiendo del punto de vista. Am, yo tenía un grupo de amistad, y en un tiempo bastante oscuro, tenía un grupo de amigos, pero me recuerdo más de alguna vez a mis papás diciéndome, cuidado con las juntas, a raíz obviamente de algo que dije o hice. Cuidado con las juntas, porque eso no es tuyo. Claro, había una reputación, ellos tenían una idea o un concepto sobre mí, buena o mala, pero a través de esa acción se daban cuenta que estaba haciendo una mala reputación, porque yo estaba consumiendo o me estaba influenciando por alguien que no me convenía. Y se notaba en mis acciones, en mis malas acciones, estaban generando una mala reputación. ¿Cuánto más si nosotros queremos tener una buena reputación como hombres de Dios? Es decir, ser personas cada día que seamos más justos, sabios, íntegros en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Ser personas a quien no se les pueda reprochar nada. No podemos lograrlo sino en una relación directa con aquel que por excelencia engloba todas estas buenas cualidades, es decir, con el Señor. Por lo tanto, nuestra dieta diaria debe estar compuesta de nuestra relación con Dios, de oración, de palabra. Tenemos que alimentarnos de Él para que se nos pegue eso y pueda permear y salir en forma de acción, para que nuestros actos reflejen a nuestro Dios justo, sabio, íntegro, perfecto, y que vaya generando en cada uno de nosotros una buena, una nueva y buena reputación como hombres de Dios y para la gloria de Dios. Y termino con este pasaje que está en Proverbios capítulo 3, versículos 1, 2, 3 y 4, que dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Siembra, no se olvide, siembra. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y qué dice el versículo 4? Y hallarás gracia y buena opinión. Oh, buena reputación ante los ojos de Dios y de los hombres. Pero el versículo decía, no te olvides de mi ley y guarda en tu corazón mis mandamientos. Todo eso produce algo en nosotros, produce acciones. Y esas acciones, si reflejan a Dios, producen una buena reputación como hombres de Dios. Como decía el salmista, cuánto anhelo, cuánto deseo en el Salmo 119, que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no voy a tener vergüenza cuando me compare con tus mandatos, porque en la medida que aprendo tus justas ordenanzas, te voy a dar las gracias viviendo como debo hacerlo. No te des por vencido conmigo. Salmo 119, versículo 5 al 8. Mis hermanos queridos, que el Señor nos ayude en esta tarea, pero de verdad que se requiere que día a día podamos seguir trabajando, creciendo en el Señor y madurando en Él para ser hombres que de verdad lo representen de buena forma donde quiera que vayamos, que seamos hombres de Dios,
de buena reputación, íntegros, intachables, tanto en casa como fuera de casa. Le invito a que oremos. Querido Señor, Padre amado, muchas gracias te damos por tener este tiempo de compartir, Señor, tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque tu palabra jamás retorna a la vida, no retorna vacía, sino que hace la obra para la cual fue enviada. Y creemos, Señor, que esta semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones también va a llevar fruto a su tiempo. Yo le ruego por la vida de cada uno de mis hermanos que están acá presentes, por aquellos que a lo mejor van a ver después la grabación, Señor, para que sea usted hablando de acuerdo a la necesidad de cada uno, Señor, y para que esta palabra, Señor, también podamos llevarla a la práctica. Ayúdenos, Señor, en nuestro día a día. También confróntenos, mi Dios, si no hemos estado haciendo bien las cosas, Amén, Padre. Que así porque sea. queremos agradarte con todo nuestro ser, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, y gracias por este tiempo, Señor, y por todas las enseñanzas que se vienen en las próximas semanas. Amén. Y a ti damos toda gloria, toda honra y toda alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.